gracias porque nos permite este momento, Señor, de abrir una vez más su consejo, su palabra de vida para nuestras almas. Señor, muchas gracias porque siempre usted nos da, Señor, lo que necesitamos, Señor, para poder caminar, para poder proseguir hacia adelante. Y gracias, Señor, por su palabra. Yo le suplico, Padre, por los méritos de Jesucristo y por la obra de su Santo Espíritu, Señor, que nos bendiga grandemente, Señor. Y oramos para que cada corazón, Señor, que está presente en esta tarde, Señor, sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, abriendo los oídos, Señor, alumbrando el entendimiento, Señor. Y si hay un corazón duro, Señor, corazones, Señor, que están, Señor, endurecidos, oramos para que en esta tarde sea tu Santo Espíritu, Señor, haciendo milagros en esas vidas. Padre, Señor, somos instrumentos solamente y le pido que use mi vida, Señor, y que me dé tu palabra, Señor, que me muestre, Señor, y que yo pueda ser ese vaso, Señor, que usted pueda usar para la gloria de su nombre. Y también, Señor, en los oídos que están aquí, Señor, puedan ser atentos y que puedan estar, Señor, esperando, Señor, como aquellas mujeres, Señor, que anhelaban escuchar su palabra. De esa misma manera le suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, queridos hermanos. Damos gloria a Dios porque en este tiempo que Dios nos permite poder estar aquí con usted, nosotros, hermanos, le hemos pedido al Señor y queremos compartir con usted el tema, el engaño del enemigo. Vamos a repetirlo, el engaño del enemigo. Ya usted sabe, ¿verdad?, quién es el que engaña. Una de las cosas, hermano, que es conocido, el enemigo, hermano, siempre se ha manifestado y siempre ha usado vidas, siempre ha tomado, hermano, personas que han sido su representante. Recuerde usted que el enemigo, dice la palabra, hermano, que él no puede hacer nada a menos que alguien puede prestarse para llevar a cabo algún plan, algún que tiene, hermano. Ahora recuerde también lo que dice la palabra. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra dice que debemos de resistirle en la fe. Aleluya. Y es muy importante, con la ayuda del Señor, quiero compartir con usted, ¿verdad? Porque siempre, hermano, el pueblo de Dios, siempre el pueblo de Dios, hermano, hay un proceso de vida, un tiempo de caminar, el cual, hermano, hay una fuente de vida, el cual quiere que Él sea el centro de nuestra vida, que nos puede ayudar en medio de toda situación, en medio de toda dificultad, en medio de todo proceso. Y quizá para eso tengo que llevarle a pensar un momento acerca de lo que el pueblo de Dios, ¿verdad?, que fue sacado de la esclavitud. Dios los llevó a un lugar donde había muchas cosas, donde había muchas, hermanos, cosas que enfrentar, necesidades, había que pasar situaciones, calor, hambre. Bueno, usted ya puede pensar lo que una persona puede tener o necesitar la persona. Donde Dios siempre se mostró, ¿verdad?, que Él era el Señor, el Dios que iba a tener cuidado de su pueblo. Ahora, Dios siempre ha querido tener cuidado de su pueblo. Había un pueblo que Él escogió, que Él lo sacó con su brazo fuerte y lo trajo y lo cuidó, lo sustentó. Y dice la palabra que, hermano, en noche dice que andaba con ellos en una columna de fuego. Y usted sabe lo que narra la escritura, y de día con una columna de nube. Dándoles ¿qué? ¿Qué es lo que nos muestra acerca de la columna, hermano, de nube? Pues en el día caluroso, el Señor les daba sombra, los cuidaba. O sea, Dios era su protector. En el tiempo de noche, el Señor era su calor. En el desierto puede haber frío, y como no hay luz como ahora, pero Él era la luz. Él era el que cuidaba del pueblo. Siempre Dios ha tenido el cuidado de su pueblo. Y qué maravilloso saber eso.
Y uno de los salmos que podemos recordar, el Salmo número 91, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una seguridad en Dios. Hay una vida garantizada en Dios. Pero hoy, hermano, a través de esta escritura podemos ver, hermano, lo que Dios ha hecho por su pueblo, pero podemos ver lo que el pueblo ha hecho para su propia destrucción. Fíjense que algo, meditando en la palabra de Dios, que de parte de Dios no hay nada que puede tocar la vida de su pueblo. Nada, porque Él es suficiente. Dice su palabra, hermano, que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Hay una, hermano, una fortaleza segura. Pero ¿sabe dónde hay el problema? Y a eso yo quiero llevarle, porque en este punto podemos ver que Dios es suficiente. Pero hay un problema que radica dentro del hombre. Es como el enemigo. El enemigo no entró entre los 12 discípulos del Señor. No vino de afuera, estaba con ellos. Es como que alguien se levanta en la familia y nos traiciona a todos. Y ha pasado, amados hermanos. Muchas veces el enemigo no son los que están allá afuera. Puede ser el enemigo el que está dentro de nosotros. Y uno de los fracasos, por eso el enemigo, hermano, es astuto, pero cuando hay un pueblo que se deja seducir. Pero en realidad, hermano, por eso hay una responsabilidad del hombre, hay una responsabilidad de la mujer. Hay una, hermano, Dios ya hoy no podemos decir que qué hará Dios por nosotros. Dios ya hizo todo por nosotros. Dios ya hizo todo. ¿Qué más espera usted que Dios haga por usted? Hermano, dice el Señor en la cruz, dijo Él, consumado es. He acabado, se había terminado todo, y con su muerte en aquella cruz. Todo está hecho. Y uno puede tener esa confianza y decir, bueno, todo está hecho. Pero hay algo, hermano, que Dios dijo, y lo dijo a través del apóstol Pablo. Dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Entiende? Eso, como Dios ya hizo todo lo demás. Pero hay algo que el hombre debe de anhelar. Vivir una vida ¿en qué? En el Espíritu. Vivir una vida, hermano, no en su propia opinión, sino sea guiado a través de la luz de la palabra bendita del Señor. Y ahí viene el fracaso. El fracaso no viene porque Dios descuidó a su pueblo, sino el fracaso viene adentro del corazón del hombre. Eso es el fracaso. Miren, hermano, yo les voy a retroceder un poquito. Por eso dije el engaño. Porque el enemigo dice la palabra que han venido para matar, robar y ¿qué? Y destruir. Él no viene con piedad. Él no viene, hermano, con ver esto. No, él viene para matar, robar. Porque para él no hay esperanza. Pero está buscando quien, hermano, cede su vida para que sea parte de los que irán a la condenación eterna. Y algo que nos va a dar esta escritura hoy. En el Antiguo Testamento, pues estamos en Números. Y algo que pasó, el proceso del pueblo. Hermano, había un hombre, hermano, llamado Balac. El cual este hombre Balac, no, cuando vio al pueblo, dice que venía, hermano, los vio y sintió desprecio por ellos. Y pidió que fueran maldecidos por un hombre llamado Balaam. El deseo de Balac es que este pueblo, hermano, fuera, porque el profeta, bueno, era un ex profeta, porque era un profeta que se desvió. Y este profeta que profesara palabras de maldición, porque lo conocían aquel profeta que cuando lo que decía eso sucedía en la vida de la persona. Pero entonces lo contrataron para maldecir al pueblo. Pero más Dios no quería maldición sobre este pueblo. Dios había determinado bendecir a este pueblo. Bendición sobre su pueblo Israel y no maldición. Y aunque Balac había ofrecido dinero, oro, todos los tesoros, lo mandó a llamar una vez, no quiso. Lo mandó a llamar en una segunda vez y entonces sí fue. Y luego le dijo que maldijera a Israel que venía caminando rumbo a la tierra prometida. Pero Dios no lo permitió. Nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Amén, hermano. ¿Para qué lo sacó Dios el pueblo de la esclavitud?
Para bendecirlo. ¿Para qué lo sacó? Para ser Él, hermano, el que bendice a este pueblo. Bueno, en los capítulos número 22, en el versículo número 6, en los capítulos anteriores, encontramos el plan de Balac para destruir a este pueblo. El pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el tiempo de Israel. Pero el pueblo de Dios ahora, todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Si el plan de ellos era, hermano, el plan de Balac era destruir a este pueblo. Pero, hermano, entonces yo digo, y pensando, Señor, entonces somos culpables. Cada persona es culpable de su fracaso. Dios ha hecho todo en favor del hombre. En el capítulo número 22, versos 6, 15 hasta el 22. En el capítulo número 23, versos 13, verso 20, habla de la insistencia de Balac para destruir al pueblo de Dios. Pero hay lindo más saber esto, que Dios no lo permitió. Dijo al profeta, tú vas a decir lo que yo te diga que digas. Nadie puede maldecir al pueblo que yo he bendecido. Porque eso es lo que Dios dice. Imagínate, Dios nos salvó ¿para qué? Dios nos salvó, hermano, para la gloria de su nombre. Dios te salvó a ti, hermano, y ahora, pero no solamente que fuimos salvados, sino hay una responsabilidad que tenemos que vivir diariamente. Recuerde que estamos en este cuerpo llamado carne. Y la carne tiene que someterse a Dios. O si no, va a fracasar, pero no va a ser de parte de Dios. Va a ser por su dureza de corazón. Y alguno tal vez dirá, bueno, hermano, pero si Dios ya me bendijo y Él va a cuidar de mí, sí, va a cuidar de ti. Mire lo que pasó con el pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Queridos hermanos, no pudo Balac, no pudo decirle a Balaam que maldijera, aunque él tuvo el deseo de hacerlo. Porque él ya no miraba. Ahí encontramos aquella asna que vio al ángel de Jehová. Donde el profeta ya no miró, pero el asna sí vio al ángel de Jehová. Mire lo que pasó. Entonces, hermano, no pudo el enemigo. El enemigo no puede cuando uno, hermano, verdaderamente ha rendido su vida al Señor. Pero el enemigo no se cansa. El enemigo no se detiene. Por eso, hermano, la iglesia no se debe detener también. La iglesia no se debe de cansar también. Como, hermano, dábamos, o la palabra de Dios que nos daba el viernes, que debemos, hermano, de permanecer orando día y noche. Porque no puede ser, hermano, que, hermano, el enemigo no duerme, no descansa, y la iglesia sí duerme tranquilo, distraído, atraído por muchas cosas. Eso no puede ser así, hermano. Si el enemigo anda buscando a quien devorar, la iglesia ha de estar orando, buscando, clamando, hermano, y escudriñando la palabra bendita del Señor. Porque la guerra, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dije, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Qué dice? En el poder de su fuerza. Debemos de anhelar su presencia en nuestra vida. Debemos de desearlo más que todas las cosas. Porque, hermano, una persona que solamente es creyente de nombre va a fracasar. Si aquellos, hermanos, porque el enemigo sabe de qué, como hay un dicho que hemos dicho siempre a veces, el enemigo sabe qué puertas tienes abierto. El enemigo sabía qué puerta tenía abierto el pueblo. No se pudo, hermano, con el profeta. No se pudo. Bueno, entonces ahora voy a operar de otra manera. A su nombre, gloria. En el capítulo número 25,
¿Sabe qué, hermano? Ay, tenga cuidado. El enemigo no pudo como atacar desde afuera. El enemigo, hermano, se infiltró entre el pueblo. Hay un dicho que dicen las personas: si no puedes con el enemigo, ¿qué dice? Dicen las personas: únate a él. Para que cuando ya agarró confianza, entonces ahí aprovechas para acabar con ella. Esa es la estrategia del diablo. Que el Señor lo reprenda. Dice la palabra, hermano, en el versículo número 1 del capítulo número 25. Israel, pasando del versículo, hermano, capítulo número 22. Creo que es importante que le voy a leer algo acerca de lo que Dios quiere para el pueblo. En el versículo número 13 del capítulo número 23. Cuando Balac estaba suplicando y le dijo: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, porque le insistió, desde el cual los veas y solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Desde ahí me los maldecirás. El deseo era maldecirlos. En el versículo número 20 dice que él recibió orden de bendecir. Él dio bendición. Dijo: no podré revocarla. Dios ha sacado, dice la palabra, verso número 22, los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Está hablando del pueblo, Dios con ellos. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león, dice, se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y insistía Balac y dice: maldícelo. Pero no hubo maldición. Amado, lo que quiero ver, hermano, por eso la palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Hermano, dice la palabra que versículo número 5 del capítulo 24: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Hermano, lo que estaba viendo Dios al pueblo era un pueblo bendecido. Y entonces el enemigo dice: este es como el diablo, hermano. ¿Recuerda usted lo que pasó con Job? Job era un hombre próspero. Dice la palabra que Job era un hombre temeroso de Dios, que no hay otro como él. Pero entonces el enemigo no está contento. El enemigo de alguna manera tenía que hacerle daño. Y usted conoce lo que narra la escritura, que fue destruido todo lo que él tenía. Y entonces, pero el plan del enemigo es matar, robar y destruir. Pero en el versículo, hermano, que estoy leyendo, verso número 20, capítulo 25, no se pudo, porque lo que había proferido Dios era bendecir al pueblo. Oh, hermano, nosotros tenemos que tener verdaderamente al Señor en nuestro corazón. Tenemos que tener verdaderamente esa seguridad en el Señor, que nada, hermano, pueda levantarse para introducirse en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano. Y debemos de persistir, de serle fiel a aquel que nos salvó, a aquel que nos rescató de la vana manera de vivir.
Este pueblo gozaba un privilegio, hermano, de que Dios había tomado sus vidas, había dado cuidado a ellos, los había guardado, tanto que el enemigo quería levantarse contra ellos, no podía, porque mayor es el que estaba con el pueblo. No podían con él. Pero ahora aquí viene la astucia. Verso 1 del capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó, léalo amado, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué era lo que empezó a hacer el pueblo? A fornicar. Pero mientras él quería, hermano, maldecirlos, no pudo, porque Dios era el que cuidaba de ellos. Pero ahora entró el enemigo en sus antojos, en sus deseos. Bendito sea el Señor. Porque hay muchas personas que con su hermano quiere hacer la voluntad de Dios, pero su carne le gana. Dice la palabra, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. Mire, iban pasando, no pudieron maldecirles, pero ahora se quedaron ahí. Pero no solo se quedaron, sino que los estaban, ¿qué? Atrayendo, los estaban invitando, los estaban incitando a sus prácticas. Dios quería guardarlos, pero ellos llegaban en un momento, hermano, y por eso dije una palabra anteriormente. Dios sabe, hermano, que tú eres un hombre fiel o una mujer fiel, pero también el enemigo sabe si tú tienes una puertecita abierta. Y con esa puertecita abierta el diablo puede destruirte. Por eso Dios nos habla hoy antes de tiempo, para que esa puerta sea cerrada y clamemos misericordia a Dios. Porque, hermano, Él ha hecho todo por nosotros, pero necesitamos nosotros, hermanos, cerrar cualquier puertecita que está abierta para que Él no pueda introducirse y destruir desde adentro. Dice la palabra, hermano, que los invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Pum! Cayeron. Era el pueblo de Dios. Dios los guardó, que no sucediera, porque era bendición sobre ellos, pero vino en ellos. Ahora el enemigo usa, como dije, se unió a ellos. Y estando con ellos, ¿no quieres comer esto? Mira esto, qué bonito. O si no es pecado. Somos cristianos, pero nada pasa. Se unieron a las prácticas. ¿Están aquí, iglesia? Se unieron las hijas, las mujeres. No pudo Balac, ahora las que estaban con donde ellos llegaron, ahora entraron los instrumentos para, hermano, de esa manera provocaron a Dios. Dice la palabra que y el pueblo comió, se inclinó a sus dioses. ¿Qué pasó con aquel que los guardó su salida? ¿Qué pasó con aquel que los encaminó? ¿Qué pasó con aquel que les abrió el mar? ¿Qué pasó con aquel, hermano, el que les proveyó en el camino? Eso es el gran engaño, hermano, del enemigo. El enemigo metió, hermano, el engaño, y ahora dejaron a aquel que lo sacó con brazo fuerte. Ahora se inclinaron a los dioses de los moabitas. Oh, amados, tenemos que conocer y acercarnos más a Dios. Tenemos que aprender a escuchar solamente su voz. Tenemos que resistir lo que puede venir o levantarse en nosotros mismos. Hermano, no todo lo que vemos, hermano, es para bien, para nuestra vida espiritual.
No todo lo que escuchamos es bien para nuestra vida espiritual. No todo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no se conformaron con la presencia de Dios en sus vidas, sino que se dieron a la oferta que les estaban haciendo. Dice la palabra, así acudió el pueblo a Baal peor. Así acudió el pueblo. Cayó el pueblo, dejó a Dios. Muchas personas, hermanos, dicen, Dios me sacó, Dios me libertó, Dios me salvó. Dicen y estas palabras, pero sus prácticas, sus acciones, sus actitudes, sus prioridades, sus inclinaciones ya no están en Dios. Se fueron atrás de otro Dios que no es el verdadero Dios. Alguien sigue alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amados hermanos, ¿cuál es el gran fracaso? Que el enemigo entra sutilmente, hermanos. Debemos de cuidar nuestra vida, como dice la palabra, con temor y temblor. Por eso la palabra del escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús solamente, el autor y consumador de nuestra fe. Solo a Él, a Él. Por eso, hermano, en la transfiguración vieron, este es mi hijo amado, a Él escuchadle. Solo a Él. No debemos de escuchar lo que el mundo ofrece. Mire, hermano, el mundo ahora, el mismo enemigo ha cegado, el mismo enemigo ha tomado vidas. Y las vidas, hermano, ¿qué ve usted ahora? ¿Qué más influye hoy? ¿El mundo o la iglesia? ¿Quién más ahora está influenciando en los jóvenes? ¿Quién más está influenciando hoy en los hombres, en las mujeres? ¿Qué? Dios. Si Dios está influenciando nuestra vida debe ser diferente. Pero si el mundo está influenciando nuestra vida, pues nos parecemos más mundanos que cristianos. Esto es lo que pasó con el pueblo. Por eso, amado hermano, yo me pongo mucho a pensar y digo, ninguna persona se irá a la condenación por parte de Dios. Será la persona la condenación por su dureza de corazón. Porque ¿qué no ha hecho Dios por el hombre? Dios, hermano, vio al hombre perdido, envió a su Hijo unigénito. Y por eso dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que dice, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es dar vida eterna. Pero no solamente tener la vida eterna, hay que vivir una vida de consagración en este mundo, hermano. La palabra dice, hermano, que el mundo pasa y sus deseos. Dios dice en su palabra, sed santo. Pedro dice, como nuestro Padre que está en el cielo. Dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Hay que mirar nuestra vida con diligencia, cómo andamos, cómo nos conducimos, cómo pensamos, a qué nos inclinamos. No vaya a ser, hermano, que una decisión te apartó de estar en la voluntad de Dios, o de algún pensamiento, o de alguna práctica. El pueblo, hermanos, se desvió, abandonando la sombra, abandonando la seguridad, dando la espalda a aquel que los amó, dándole la espalda a aquel que escuchó sus gemidos cuando estaban en la esclavitud, dando la espalda a aquel hermano que llamó a Moisés allá en el monte paseando las ovejas. Lo llamó, lo iba a enviar a una misión a sacar el pueblo. Pero el pueblo cayó, se prostituyó. Hermano, este Dios de los moabitas, hermano, este Dios de los que habla aquí, Baal, peor, porque hay muchos Baales, ¿no? ¿Usted sabía eso? Yo me fui al diccionario y buscaba, hay muchos Baales, pero este Baal dice que es un Dios, hermano, que habla de pecado carnal. Hermano, que los inducía a las prácticas. Dice la palabra, continuando con la lectura,
Cuando ellos, hermano, dígame hermano, si Dios no es celoso, Dios es celoso. Escuchen que están acá, ¿ves? Dios es celoso. Dios es celoso, hermanos. Dice la palabra en el versículo número 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Hermano, nosotros no podemos mixtearnos con las prácticas del mundo. Cuando nosotros nos mixteamos con ellos, no pasa nada, Dios nos ama a nosotros. No, razón dice la palabra que debemos de andar como luminares en medio de este mundo. No todo debemos, hermanos, de participar nosotros. No todo. Debemos de, número uno, pensar, serle fiel a Dios. Porque con una decisión puedes mostrar infidelidad a Dios. Aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Debemos, hermanos, de permanecer fiel a nuestro Dios. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra bendita del Señor. Y dice la palabra que así acudió el pueblo a Baal y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mientras Balac quería que maldijeran al pueblo, Dios tenía el cuidado de ellos. Ahí no hay problema, tranquilo, Dios estaba sobre ellos. Pero cuando ellos se inclinaron, cuando ellos se dejaron invitar por las mujeres, provocaron a Dios a ira. ¿Sabe que hoy tú no te das cuenta cuando tú provocas a Dios? Dios quiera que te des cuenta con tu forma de vida, con tu estilo de vivir, tus inclinaciones. Mire, hermano, este pueblo pecó. Pero cómo sutilmente entró el enemigo. No pudieron de una forma, de otra forma. Gloria a su nombre. Y Jehová dijo a Moisés, mire, cuando Dios se enojó, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Pero cuando alguien les estaba echando que quería maldición, Dios estaba por ellos. Y aunque el enemigo se rasca la cabeza, y aunque el enemigo, hermano, haga lo que haga, cuando hay un pueblo recto, Jehová Dios tiene el cuidado del pueblo. Pero mientras ellos decidieron, hermano, participar en el pecado, tiene que ver con sexualidad, tiene que ver, hermano, con el cuerpo, el deseo de la carne. Cuando ellos participaron, entonces provocaron a Dios. ¿Sabe, hermano, que los deseos de la carne provoca, hermano, la ira de Dios cuando uno sabiendo hacer lo bueno y no lo hace? Y dice la palabra, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahora viene una sentencia. ¿Cuántos siguen aquí? Este es el engaño, hermano, del enemigo. El engaño. No es pecado, voy a pedir perdón mañana. No, amado, resiste. Anhela serle fiel a Dios. Porque de esto depende nuestra eternidad, con Cristo o sin Cristo. Gloria sea el nombre de nuestro gran Dios. De esto depende, amados hermanos, la eternidad, para dónde el hombre irá. Pero Dios, en su grande misericordia, hermano, muestra lo que le pasó al pueblo. Aquí hubo una gran mortandad. Aquí murieron muchas personas. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Oiga, ¿hasta dónde llegaron? Es como el que anda con una mujer sin, ya, dice que es cristiano, pero de cristiano no se ve nada.
Vino uno del pueblo, que venía entre el pueblo, uno que había, hermano, estado, era parte del pueblo. Dice, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Y a sus, dice, y a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Se trajo una mujer. Dicen los que estudian, hermano, dice que este hombre, hermano, es como la prostitución. O sea, trajo una mujer para tener relaciones sexuales delante de todos. Porque habían cedido a la tentación. Pero mire lo que pasa aquí. Y mientras esto pasaba, había gran mortandad. Mire, hermano, qué triste, horrenda cosa, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. Tal vez uno se puede reír hoy, pero mañana vas a llorar y vas a lamentar. Y si no te arrepientes, vas a llorar por toda la eternidad. Dice la palabra, hermano, que mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel, mire, a la tienda. No a comprar, hermano. Tienda era una casita. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. No es un número poquito. Aquí había una pareja. Es como que alguien encuentra una pareja aquí haciendo cosas. Y viene un hombre de Dios y los clava con una lanza y así como están. Así los dejaron. Mire, ¿dónde llegó el pueblo? Esto era lo que causó ira delante de Dios. Entonces, ¿dónde vino, hermano? ¿Dónde se manifestó el pecado? No vino de afuera, estaba adentro. Como hay personas ahora que solo están esperando, ojalá que algo se parece el pecado delante de uno, arrepiéntete. Ellos, hermanos, Dios los había sacado, pero ellos tenían deseos, tenían antojos en sus corazones. Si hay eso en tu corazón, antojos y deseos, rinde tu vida a Cristo Jesús. Porque dice, hermano, si vamos a andar en los deseos de la carne, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. Pero si vamos a andar en el Espíritu, dice, del Espíritu segaréis vida eterna. A su nombre la gloria y la alabanza, hermano. No es solamente ser creyente, iglesia, de nombre. Hay una responsabilidad. Dios hizo todo por nosotros y usted y yo tenemos que dar todo y tenemos que hacer lo mejor. Debemos de esforzarnos. Tenemos que tener las palabras que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, anda buscando gente a ver quién está que está caminando a medias. Porque hay personas, por eso las personas dicen, el que está frío está tibio. No, hermano, el diablo anda buscando a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Tienes que ser sabio y tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. A su nombre damos la alabanza. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Balaam había hecho lo posible para maldecir a Israel, pero fue un fracaso. Sin embargo, hermano, Balaam, su amor por el dinero hizo que participara de complacer al hombre que lo contrató. Fracasó, pero ahora el hombre fracasa por sus propios deseos. No fracasó cuando alguien incitaba a que fuera maldecido. Hermanos,
Hubo aquí un fallido de Balaam de maldecir a Israel. Pero esta idolatría, como dijo el Señor, hermano, a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. No pasa nada, dice, no pasa nada. Dios es un Dios que conoce los pasos y conoce la vida. Por eso lo que debemos de rendir al Señor, amados hermanos, es nuestra vida, nuestros deseos, para que sea Dios dirigiendo nuestras vidas. Después de su fracaso de maldecir a Israel, usted sabe, ya lo cité, Balaam dijo: no puedo maldecir a este pueblo, pero tú puedes hacer que se maldigan a sí mismos. ¿Cuánta gente no han sido malditos por algo, sino que ellos mismos se han hecho malditos? Tú puedes hacer que se maldigan a sí mismos por medio de incitarlos a rebelarse en contra de su Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se rebelaron contra su Dios. ¿Sí? Envió mujeres bonitas entre ellos. ¿Oye? Envió mujeres bonitas entre ellos. Y le dijo a las mujeres: inciten a los hombres de Israel a la inmoralidad, a la idolatría. Y esto es lo que funcionó. Y lo que funcionó hizo que murieran. ¿Cuántos miles, hermanos? 24,000. Hermano, esta palabra nos trae una gran reflexión a nuestras vidas. Que el golpe que no te puede dar el enemigo, quizá tú te puedes ser el mismo golpe, pero el Señor habla siempre antes de tiempo a nuestras vidas. Piensa bien, joven, señorita que estás aquí, hombres viejos, mujeres. No vaya a ser que un día vas a lamentar. Hay que matarlo en el nombre de Cristo Jesús. No matarlo físicamente, sino que hay que matar lo que te atrae, que sabes que deshonras a Dios. Esta es la gran trampa, hermano, porque el diablo no viene con el diablo con cuernos, como miramos allá. Allá en nuestro país miramos un día, nosotros teníamos miedo pasar allá a un lugar que se llama Salcajá. El diablo estaba con una cola roja, con unas espadas. No, el diablo se puede presentar como con dinero. El diablo se puede presentar como aquí, mujeres bonitas. El diablo se puede presentar de muchas maneras, pero no despreciable, sino atractivo. Y lo he dicho en otras ocasiones, como cuando el pez, ¿verdad?, tiene hambre y viene el pescador, lanza un camarón gordito y allá cae el pez, hermano. Cuando siente el pobre pez, está el gancho metido ahí, termina en un sartén frito. ¿Cuánta gente han terminado sarteneado y bien friteado por no hacer caso omiso a la palabra bendita del Señor? Eso es lo que pasó con el pueblo. No funcionó con Balaam, pero ahora les pusieron una trampa y ahí cayeron. Ay, amado hermano, que nada de este mundo te llame la atención. Que te llame la atención Jesucristo. Debo de recordarle que nadie ha hecho cosas grandes por tu vida, solo Jesucristo nuestro Señor.
Nadie, solo Él, porque íbamos camino a la muerte. Él dio su vida, ahora tenemos esperanza, vida eterna. Oh, si hay algo que tenemos que hacer es oír sus palabras. Así como aquellos hermanos que se amontonaron a escuchar el mensaje del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre, dice su palabra. Los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, pongamos nuestras vidas, crucifiquémonos con Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, que muere ese yo dentro de ti, hermano. Que muere ese yo, ese tus deseos. Es que a mí me gusta, es que a mí, hermano, que dicen los hermanos, dicen los pastores que es pecado, pero no es pecado, que este es bueno. Hermano, no todo es bueno, no todo lo que brilla es oro. Hermanos, Balac consiguió lo que quería, pero mire cómo trabajó. ¿Cuántas personas están de cabeza ahora? Muchos. Lo más que Dios nos libre. Pueden decir los varones conmigo y las mujeres que Dios nos libre. Gentes caen en fornicación, hermano. Dios los usa de repente. Salieron embarazadas. Ay, es que Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Y luego vives una vida fracasada, pero es culpa de Dios, es culpa de uno. Que Dios nos libre, amados hermanos. Pueden decir otra vez. Si hay alguien que se está enfureciendo, porque en aquel tiempo cuando eres Balac, ahora es el diablo que anda buscando a quien destruir en este tiempo presente. Y debemos de recordar, hermano, que Dios quiere protegerte. Dice, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo, protección total. Pero el hombre, su corazón le incita a hacer cosas. Balac consiguió lo que quería, destruyendo al pueblo. Aleluya. Y dice aquí, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Mire, hermano, qué grande es Dios, qué tan Dios es amoroso, hermano. ¿Sabe qué para el fracaso en tu vida? ¿Qué para el fracaso en mi vida? Parar de pecar. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová. Hermano, los ofensores fueron juzgados abiertamente. Esto no es un pecado para mantenerlo escondido. Los pecados abiertos deben ser tratados abiertamente. ¿Dan gloria a Dios, hermano? Si tú quieres ir con Cristo, deberías dar gloria a Dios. Decir gracias, Señor, por su palabra. Voy a alejarme de cualquier síntoma que hay. Ay, hermano, pero es que eso Dios puso en mí. Sí, Dios puso en ti. Pero debes de entregar tu vida a Cristo. Muchas personas dicen, pero si Dios puso eso en mí. Matad a cada uno aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Aquí no fue tolerado el pecado, hermano. El pecado no lo toleró el Señor. Hasta que clavaron a ese israelita que estaba con aquella mujer. Clavaron, hermano, y los mataron. Y ahí se detuvo la ira de Dios. El pecado es trágico, hermano. Pero el pecado es juzgado en esta palabra. Fines, dice la palabra en el versículo donde estamos.
versículo número 7. Lo que hizo Fines por la justicia detiene el furor de Dios. Hermano, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Parar el pecado. Quizá hoy dice, tú no pasa nada, no pasa nada. Dice la palabra que tu maldad te alcanzará. Fines era uno entre estos en Israel que no aceptaría esta ventana. El pecado donde cayeron ellos. Él trajo el juicio de Dios. Al empujar a un israelita y una madianita con una lanza. Aparentemente, mientras ellos estaban en medio o en la práctica de la inmoralidad. Los clavó con una lanza. Otros creen que estaba teniendo relaciones sexuales con la madianita justo enfrente del tabernáculo. La verdad que el texto no lo dice, pero otros creen que estaban en el acto cuando les clavaron la lanza y se detuvo la ira del Señor. ¿Qué detiene, hermano? Razón dice Juan, hermano, si has pecado, confiesa tu pecado y apártate de él. Dice la palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando este acto se llevó a cabo, el ceso de la mortalidad de los hijos de Israel, hermano, llegó. Qué maravilloso es, hermano, la enseñanza de su palabra. El pecado no tolera el Señor, hermano. ¿Oyó? Aquí adoramos, aquí cantamos, a gloria a su nombre, pero hermano, el pecado es, no podemos abrazarlo, no podemos esconderlo, no podemos meterlo en la cuna y tener una apariencia delante de los hombres cuando Dios es el que escudriña nuestros corazones. $24,000 muertos. Estos murieron, hermano. Y esto debió haber, hermano, deleitado a Balac. A Balac, ¿qué era lo que quería Balac? Que fueran maldecidos. No se pudo. Yo puedo decir, ese es como autosuicidarse. Había uno que decía, yo escuchaba, gloria a Dios, que aquí no hay ninguno de esos, que desea mal a su hermano. Si hay, arrepiéntese hoy, hermano. Nadie debe desear mal a su hermano. Balac estaba deseando mal para el pueblo, pero no pudo. Y cuando ellos, hermanos, provocaron a Dios, murieron 24,000. Dijo, eso era lo que esperaba de ellos. Qué grande es el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que un pueblo que Dios ama? Un Dios tan santo y que haya un pueblo santo que ama, hermano, y que se guarde solamente para Él. En esta porción de la palabra, Dios honra a Fines por su celo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Verso número 10. Ha hecho apartar mi furor de los hijos
de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia, y después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios le honró. A su nombre sea la gloria. Alguien tuvo que detenerlo. Y saben ustedes quién fue en la cruz por nuestros pecados. Ya sabe, ¿verdad? El castigo nuestro fue sobre él. Él detuvo, hermano. Por eso ahora la persona debe de vivir para Cristo solamente. Gloria sea su nombre. Ha llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido, dice, en mi celo a los hijos de Israel. Dios notó, hermanos, la obediencia de Fines. Él fue celoso con su celo entre ellos. Tenemos que aprender algo de Fines. Era apasionado acerca de las cosas que Dios era apasionado. ¿Estás aquí, hermano? Él amaba lo que Dios amaba. En este respeto, él era un hombre, podemos decir, del propio corazón de Dios, que él detuvo. Esa era la medicina para parar la mortandad. La promesa para él: tendrá él su descendencia después de él, y el pacto del sacerdocio perpetuo. Dios bendijo a Fines con la promesa que él sería el descendiente de Aarón, por el cual pasaría al sacerdocio. Amados que están aquí, honremos a Dios con nuestra vida. No te claves tú el gancho solo. No eches la culpa a tu hermano. No eches la culpa a los hermanos. Si algo pasa en tu vida, tú eres el culpable. Dice la palabra que Dios no quiere la muerte del hombre. Dios quiere que el hombre sea salvo. Razón dice la palabra: pensamientos de bien tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Lo que le hace que el hombre le vaya mal y vive mal y terminará mal si no se arrepiente, si permanece en su pecado. Pero Dios, hermano, en su misericordia, nos da la oportunidad. Y aquí, en esta palabra, el versículo número 10, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios nos dice? O sea que no hay excusa en aquel día, hermano. No sé si usted está aquí en esta tarde. Es que el diablo me dice: no, el diablo no puede hacer nada si tú vives una vida consagrada al Señor. Razón dice el salmista: caerán 1000 a tu diestra. ¿Cómo dice? 1000 a tu diestra y 10,000 más a ti no llegarán. Pero el fracaso no viene de afuera, sino que viene con una decisión. ¿Cuántas personas están sufriendo ahora por una decisión que ellos mismos lo tomaron? No lo tomó uno por ellos, ellos lo tomaron. Incluso hay unos que murieron por una mala decisión. Por eso, amados, que estamos aquí hoy, entreguemos nuestro corazón al Señor.
No te dejes engañar. No te dejes seducir. No te dejes llevar por lo que en un momento llega en tu mente, en tu corazón. Teme a Dios. Honra a Dios con tu vida. Porque el momento que uno deshonra a Dios, ahí empezó tu fracaso. Ahí empezó el fracaso. Yo creo que nadie quisiera vivir en lamento, en lloro, hermano. Si vas a vivir 80 años, imagínate, tomas una mala decisión a los 20, a los 22 y te faltan unos 70 años por delante. ¿Cuántos quieren vivir una vida de paz y de gozo, hermano? Tema a Dios. Honra a Dios con tu vida. Y Él no te va a desamparar. Estará contigo todos los días de tu vida. Gloria sea al Señor. Así que el pecado, digámoslo a cada uno personalmente, no debemos tolerar el pecado. Porque el pecado trae destrucción. ¿Cuántos vieron que trae destrucción el pecado? Y no digan, ay, es que tal hermano. No, olvídate de eso. Personalmente, ellos decidieron participar, adorar, inclinarse a tal Dios que no era el Dios de ellos. Por eso, hermano, la palabra dice que debemos nosotros amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu mente, con todas, repítelo, con toda tu fuerza. Si esto lo hacemos, hermano, aunque ande el diablo buscando, hermano, no puede. Mayor es el que está por nosotros. Pero si decimos que amamos a Dios de labios y sabemos que nuestro corazón está, hermano, tenemos problemas. Pero Dios nos llama hoy para que le digamos, Señor, yo no quiero pasar esta experiencia. Tal vez tú ya se fue en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado, hermano. Los mismos padecimientos que han pasado los que pecaron son los mismos padecimientos que están viviendo los que han deshonrado a Dios. Y lo más triste, hermano, aquellos no entraron en una tierra prometida, hermano, los que murieron porque perecieron. En cambio, hermano, ahora no vamos a una tierra prometida, vamos a un lugar donde está el Señor, donde Él dice, donde yo esté, vosotros también estéis. Yo creo que nuestro anhelo es no quedarse aquí, es estar con Cristo Jesús. Y dice la palabra, y reinaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Oh, dice Apocalipsis que en el cielo nada impuro entrará. Nada. Solo los que se consagran para el Señor. Así que Dios nos llama hoy a consagrarnos. Pónganse de pie, hermano. Pónganse de pie. El engaño del enemigo. Conociendo el engaño del enemigo. Si tú cedes, no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, no es culpa a Dios, no, eres tú el culpable. Y si el Señor habló a nuestra vida, hermano, pues arrodillémonos un momento en el altar. Porque nada nos cuesta decirle al Señor, ten misericordia de mí. Hay jóvenes que hacen o toman malas decisiones. Hombres que toman malas decisiones, mujeres que toman malas decisiones. Y el Señor no está aquí para decirnos que ya estamos perdidos, sino que Él nos llama y nos dice, vengan a mí, y estemos a cuenta. Y podemos salir de aquí, hermanos, amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Si tú has perdido, quizás amado, hermano, las cosas de este mundo, la fama, la riqueza, el Dios de este mundo has amado. Dios dice y te recuerda hoy, ámame a mí. Yo soy tu creador. Yo te formé en el vientre de tu madre. Y aunque el hombre no lo reconoce, Él es el dueño de tu vida. Aunque el hombre endurece su corazón, Él es el que te ha hecho que existes ahora. Así que le hacemos la invitación. Si gusta, pues puede pasar. Y si no, pero de alguna manera dígale al Señor, Señor, tú
Tu palabra dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. El pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. El pecado trae tristeza, trae dolor. Pero más Él dice en su palabra, Él trae gozo, Él trae paz. Él trae restauración. Él trae sanidad. Aquellos leprosos, aquellos que corrieron a Él y Él les dijo, ¿creen que puedo hacer eso? Sí, Señor, y fueron limpiados y fueron sanados. Nadie puede limpiarte, nadie puede ayudarte en tu vida y en tu caminar que tienes por delante. Solo Él. Por eso a Él debemos de confesar nuestros pecados para que Él nos levante con su poder. Amado Dios y Padre que está en gloria, tu palabra, Señor, es específica para nuestras vidas. Danos valor para vencer. Que sea tu palabra, Dios eterno, escritas en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, vivir en el tiempo que nos resta, Señor, en esta tierra. Vivir para honrar tu nombre.